Nuremberg, 1946. Un hombre observa silenciosamente desde la galería de espectadores mientras los jueces aliados dictan sentencia contra los principales criminales de guerra nazis. Sus ojos no reflejan la satisfacción que muchos a su alrededor expresan. En lugar de eso, hay una fría determinación. Cuando Hermann Göring, el otrora poderoso líder nazi, es condenado a la horca pero escapa a su destino suicidándose en su celda, el rostro del hombre no muestra sorpresa. Solo asiente levemente. Sabe algo que pocos comprenden. Para la mayoría de los responsables del Holocausto, nunca habrá un juicio formal, nunca enfrentarán a un tribunal como este. Al salir del juzgado, se encuentra con otros 3 hombres. Sin intercambiar palabras, se alejan juntos. En sus bolsillos llevan listas. Nombres, direcciones, fotografías. No confían en que la justicia convencional alcance a los miles de perpetradores que ahora se esconden, cambian sus identidades, o son protegidos por gobiernos que prefieren olvidar el pasado. Para estos 4 hombres, sobrevivientes de los campos de exterminio, el verdadero trabajo apenas comienza. Bienvenidos a la historia nunca completamente contada de los Nomin, los Vengadores. Un grupo de sobrevivientes judíos del Holocausto que, cuando los tribunales de Nuremberg apagaban sus luces, encendían su propia búsqueda de justicia, persiguiendo a aquellos que habían masacrado a sus familias y comunidades. Una historia de venganza, justicia, trauma y las complejas cuestiones morales que surgen cuando las víctimas se convierten en verdugos. Esta no es una historia simple de buenos contra malos. Es una exploración de las zonas grises de la moralidad humana, de cómo el trauma puede transformar a personas ordinarias en justicieros implacables, y de cómo la línea entre justicia y venganza puede desdibujarse cuando los sistemas legales fallan a aquellos que más los necesitan. Para entender a los Nomin, debemos retroceder a los días finales de la Segunda Guerra Mundial y los primeros meses de la posguerra, cuando el mundo apenas comenzaba a comprender la magnitud del Holocausto. Mayo de 1945. Los campos de concentración y exterminio son liberados uno tras otro por las fuerzas aliadas. Soldados estadounidenses, británicos y soviéticos quedan horrorizados ante lo que encuentran: montañas de cadáveres esqueléticos, crematorios aún calientes y sobrevivientes reducidos a sombras humanas. Entre estos supervivientes está Ava Kovner, un poeta y antiguo líder de la resistencia judía en el gueto de Vilna, Lituania. Kovner, de apenas 27 años pero con ojos que parecen haber visto siglos, reúne a un grupo de sobrevivientes en Buchenwald poco después de su liberación. Su mensaje es simple y directo: los alemanes no deben salirse con la suya. En ese improvisado encuentro, Kovner articula lo que muchos sienten pero pocos se atreven a expresar abiertamente: que la justicia convencional, administrada por los mismos poderes que habían ignorado durante años las súplicas de ayuda de los judíos europeos, no sería suficiente. Que por cada criminal nazi juzgado en Nuremberg, miles escaparían, se mezclarían de nuevo en la sociedad, vivirían cómodas vidas mientras las cenizas de 6 millones de judíos se enfriaban en las fosas comunes de Europa. No buscamos venganza, dice Kovner a los reunidos, aunque la palabra flota en el aire sin ser pronunciada. Buscamos justicia donde otros no la buscarán. Así nace el grupo que eventualmente se conocería como Nomin, Vengadores, o de manera más formal como Anakam, la venganza. Inicialmente formado por aproximadamente 50 sobrevivientes, principalmente jóvenes que habían perdido a toda su familia en el Holocausto, el grupo estableció un objetivo claro: localizar y ejecutar a nazis responsables de atrocidades que no enfrentarían juicios formales. Entre los miembros fundadores estaba Josef Armatz, un sobreviviente lituano que había perdido a 85 miembros de su familia. Durante una reunión inicial recordaría después: no éramos asesinos por naturaleza. Éramos jóvenes que habían visto cosas que nadie debería ver jamás. La idea de matar no nos resultaba agradable, pero sentíamos que teníamos una responsabilidad histórica. Otro miembro clave era Simcha Rotem, conocido como Kasik, un combatiente de levantamiento del gueto de Varsovia. Con apenas 23 años en 1945, Kasik había visto su ciudad natal transformada en un matadero y luego arrasada hasta los cimientos tras la insurrección. Para él, la venganza no era un impulso emocional, sino un deber moral hacia los muertos. Si no mostrábamos que había un precio por derramar sangre judía, explicaría años después, ¿quién garantizaría que no volvería a suceder? El grupo se organizó con estructura militar y estricta disciplina. Los miembros fueron divididos en células para minimizar riesgos de exposición, cada una con objetivos y misiones específicas. Si bien todos compartían la experiencia del Holocausto, sus habilidades y antecedentes eran diversos.
Antiguos partisanos con experiencia en combate, intelectuales con conocimientos de idiomas, personas con experiencia en falsificación de documentos adquirida durante años de supervivencia clandestina. Los NOMIM establecieron 3 categorías principales de objetivos: oficiales de las SS directamente involucrados en matanzas, personal de campos de concentración y exterminio, y colaboradores locales que habían participado activamente en la identificación y entrega de judíos. Su primer desafío era colosal: ¿cómo encontrar a estos criminales cuando muchos ya habían desaparecido, adoptado identidades falsas, o estaban siendo protegidos por las nacientes tensiones de la Guerra Fría? La solución vino en forma de una vasta red de informantes y cazadores que recorrían los campos de desplazados, las ciudades alemanas y austriacas, y las zonas fronterizas. Sobrevivientes judíos que trabajaban como traductores para las fuerzas de ocupación aliadas, como personal administrativo en las nuevas autoridades, o simplemente como civiles en reconstrucción, se convirtieron en ojos y oídos de los NOMIM. Cada pista era meticulosamente verificada. Los NOMIM entendían que un error, la muerte de un inocente confundido con un criminal nazi, podría desacreditar toda su misión y confirmar los peores estereotipos antisemitas sobre la venganza judía que la propaganda nazi había promovido durante años. Yehuda Maimon, uno de los líderes del grupo, estableció un protocolo estricto: 3 confirmaciones independientes de la identidad, evidencia directa de participación en crímenes contra judíos, y, cuando sea posible, una confesión antes de la ejecución. Este último punto era particularmente importante para muchos miembros: que el perpetrador supiera exactamente por qué estaba siendo juzgado y ejecutado. En julio de 1945, los NOMIM llevaron a cabo su primera operación documentada. El objetivo era Franz Müller, conocido como el carnicero de Vilna, responsable de la muerte de miles de judíos lituanos. Un equipo de 3 vengadores lo localizó viviendo tranquilamente en una granja en Austria, habiendo regresado a su vida anterior como si los años de masacres hubieran sido simplemente un paréntesis. Los 3 hombres, liderados por Dov Goren, un sobreviviente que había perdido a sus padres y hermanas en Vilna, alquilaron un automóvil y vigilaron la granja durante 3 días. Confirmaron la rutina de Müller: cada mañana, alrededor de las 5:30, salía solo a revisar el ganado en un campo alejado. La mañana del 4.º día, mientras Müller caminaba por el sendero embarrado hacia el campo, Goren salió de entre los árboles. Los 2 hombres se encontraron cara a cara, solos en la niebla matutina. ¿Sabes quién soy?, preguntó Goren en alemán. Müller negó con la cabeza, aunque algo en sus ojos sugería reconocimiento, si no del hombre, al menos de lo que representaba. Soy lo que queda de la comunidad judía de Vilna, respondió Goren. Soy lo que queda de los Goren, los Kaplan, los Levin, los Cohen, todos los que asesinaste. Según el testimonio posterior de Goren, Müller no rogó por su vida ni negó sus acciones. Solo preguntó: ¿cómo me encontraron? Te buscamos. Y seguiremos buscando a todos como tú. Goren disparó 2 veces con una pistola equipada con silenciador. El cuerpo de Müller fue descubierto horas después. Las autoridades locales registraron su muerte como un posible ajuste de cuentas entre antiguos nazis o un robo que salió mal. Nadie conectó el asesinato con sobrevivientes judíos. Esta primera operación estableció el patrón para muchas que seguirían: meticulosa planificación, ejecución disciplinada, y lo más importante, ninguna evidencia que condujera a los perpetradores. Durante los siguientes 2 años, los NOMIM llevarían a cabo docenas de operaciones similares a través de Europa. Sus miembros viajaban con documentos falsificados, a menudo haciéndose pasar por desplazados de guerra o nuevos inmigrantes. Utilizaban nombres en clave y raramente permanecían más de unos días en cualquier ubicación. El caso de Gustav Wagner ilustra su meticulosidad. Wagner, subcomandante del campo de exterminio de Sobibor, era conocido por su brutalidad particular, seleccionando personalmente a víctimas para las cámaras de gas y participando en torturas. Tras la guerra, había desaparecido. Los NOMIM recibieron información de que un hombre que coincidía con su descripción trabajaba como mecánico en Múnich bajo el nombre de Gustav Müller. Un equipo de 4 vengadores, liderado por Rachel Auerbach, una rara mujer en el grupo y sobreviviente de Sobibor, estableció vigilancia. Durante 3 semanas observaron al sospechoso, comparando meticulosamente su apariencia, hábitos y, crucialmente, una cicatriz característica en el cuello, con la información que tenían sobre Wagner. Cuando estaban casi seguros de la identificación, implementaron una estrategia ingeniosa. Uno de ellos,
Haciéndose pasar por antiguo soldado de la Wehrmacht buscando a camaradas perdidos, entabló conversación con el mecánico en un bar local. Tras varias cervezas y reminiscencias inventadas sobre los viejos tiempos, dejó caer nombres de oficiales que habían servido en Sobibor. La reacción instintiva del mecánico, un ligero reconocimiento antes de controlarse, fue la confirmación final. 2 días después, Gustav Müller fue encontrado en su apartamento con un único disparo en la cabeza y una nota en su mano que decía simplemente, por Sobibor. Las autoridades alemanas archivaron el caso como un suicidio, teoría reforzada por el aparente sentimiento de culpa expresado en la nota. Sin embargo, no todos los objetivos eran grandes criminales como Müller o Wagner. Los Nómim también buscaban a los pequeños engranajes que habían hecho posible la maquinaria del Holocausto, guardias de campos, administradores que organizaban deportaciones, médicos que seleccionaban prisioneros para experimentos. Uno de estos casos fue Karl Müller, un antiguo guardia de Dachau que después de la guerra regresó a su profesión anterior como maestro de escuela en un pequeño pueblo bávaro. Los Nómim lo identificaron gracias al testimonio de 3 sobrevivientes que lo recordaban por su hábito de golpear prisioneros con una tubería de plomo. El equipo asignado a Müller, liderado por Simon Wiesenthal, quien más tarde se distanciaría de las tácticas de ejecución de los Nómim para centrarse en llevar nazis ante la justicia formal, se enfrentó a un dilema inesperado. Al vigilar a Müller, descubrieron que era padre de 3 niños pequeños y aparentemente un miembro respetado de su comunidad. Esto provocó el primer gran debate ético dentro del grupo. Algunos argumentaban que la vida familiar actual de Müller era irrelevante frente a sus crímenes pasados. Otros cuestionaban si matar a un padre de familia realmente servía a la justicia o simplemente creaba más víctimas inocentes. Finalmente, se llegó a una solución alternativa. En lugar de ejecutarlo, el equipo reunió evidencia detallada de sus actividades en Dachau y la presentó tanto a las autoridades locales como a la junta escolar, junto con copias a los periódicos regionales. Müller fue arrestado, aunque luego liberado por falta de evidencia sólida, un patrón común en la Alemania de posguerra. Sin embargo, perdió su trabajo y fue esencialmente expulsado de la comunidad. Este caso marcó un punto de inflexión para algunos miembros de los Nómim, sugiriendo que la exposición pública podía ser, en algunos casos, más efectiva que la ejecución clandestina. Sin embargo, el grupo mantuvo su enfoque original con perpetradores más significativos o aquellos que mostraban absoluta falta de remordimiento. Un ejemplo notable fue Otto Kirchheimer, un oficial de las SS que había supervisado deportaciones desde Viena y que, tras la guerra, vivía abiertamente en Innsbruck bajo su propio nombre, protegido por conexiones con industriales locales. Cuando un equipo de Nómim lo confrontó en su oficina, Kirchheimer respondió con desdén: "Los judíos siempre exageran. Además, solo seguía órdenes". Fue ejecutado esa misma noche, con un mensaje adjunto: "No hay órdenes que justifiquen el asesinato". A medida que avanzaba 1946, los Nómim enfrentaban un panorama cambiante. La Guerra Fría comenzaba a redefinir prioridades. Los aliados occidentales, particularmente Estados Unidos, empezaban a ver a la Alemania occidental como un futuro baluarte contra el comunismo, lo que significaba menor énfasis en la denazificación y mayor disposición a reintegrar a antiguos nazis en posiciones de poder, especialmente si tenían habilidades útiles. Simultáneamente, la atención internacional se desplazaba hacia el conflicto emergente en Oriente Medio, donde la tensión crecía en el mandato británico de Palestina. Muchos sobrevivientes judíos veían la creación de un Estado judío como una prioridad mayor que la persecución de criminales nazis. Estas realidades geopolíticas forzaron a los Nómim a adaptarse. Algunos miembros, como Abba Kovner, comenzaron a dividir su tiempo entre la caza de nazis y el apoyo al movimiento para establecer Israel, incluyendo operaciones para facilitar la inmigración judía ilegal a Palestina. Otros se radicalizaron aún más, frustrados por lo que veían como la rápida normalización de la sociedad alemana sin una verdadera rendición de cuentas. Este grupo propuso operaciones más ambiciosas y simbólicas que las ejecuciones individuales. De estas tensiones internas surgió el plan más audaz y controvertido de los Nómim, la Operación Nekam, Venganza, un intento de envenenamiento masivo de antiguos oficiales de las SS encarcelados. En abril de 1946, Josef Armatz y Leibke Distel, 2 líderes de los Nómim, infiltraron la panadería que suministraba pan a la prisión de Stalag 13 cerca de Nuremberg, donde miles de antiguos miembros de las SS estaban detenidos en espera de clasificación. Durante 3 noches consecutivas, impregnaron las hogazas de pan con arsénico. El 14 de abril, más de 2.200 prisioneros alemanes consumieron el pan envenenado. Los informes sobre los resultados varían.
Según registros oficiales estadounidenses, 207 prisioneros fueron hospitalizados, pero ninguno murió. Los NOMIM, sin embargo, mantuvieron que murieron cientos, y que las autoridades estadounidenses encubrieron la magnitud real para evitar un escándalo internacional. Independientemente del número exacto de víctimas, la Operación NECAM marcó una escalada significativa y un punto de inflexión moral para el grupo. Ya no se trataba de justicia individualizada contra perpetradores identificados, sino de venganza colectiva. Algunos miembros vieron esto como una respuesta proporcional al genocidio industrial del Holocausto. Otros sintieron que contradecía sus principios originales de identificación precisa y responsabilidad individual. Simcha Rotem, uno de los ejecutores de la operación, reflexionaría más tarde: quizás cruzamos una línea. Pero, ¿qué línea no había sido ya cruzada contra nosotros? ¿Qué proporción puede haber entre el asesinato sistemático de millones y nuestros actos de justicia? La operación NECAM, aunque nunca fue oficialmente vinculada a los NOMIM, atrajo mayor atención de inteligencia hacia actividades de sobrevivientes judíos. Las fuerzas de ocupación intensificaron la vigilancia, haciendo las operaciones futuras más peligrosas. Simultáneamente, la comunidad judía internacional mostraba reacciones divididas. Algunos rabinos y líderes condenaron la violencia extrajudicial, argumentando que socavaba los esfuerzos por establecer un nuevo orden moral después del Holocausto. Otros, particularmente sobrevivientes, expresaban apoyo tácito, entendiendo el impulso si no necesariamente los métodos. A finales de 1946, mientras el grupo evaluaba su dirección futura, surgió otra oportunidad que alteraría su enfoque: la inminente ejecución de los criminales de guerra condenados en Nuremberg. El 16 de octubre de 1946, 10 altos líderes nazis fueron ejecutados en la prisión de Nuremberg. Entre los miembros de los NOMIM que observaban desde la distancia las noticias de estas ejecuciones, las reacciones fueron sorprendentemente variadas. Algunos sintieron una modesta satisfacción, otros un vacío desconcertante. La justicia formal había actuado, pero solo contra un puñado de los más notorios. 10 orcas, comentó amargamente Ava Kovner. 10 orcas por 6 millones. Los juicios de Nuremberg, aunque históricamente significativos, procesaron a menos de 2 docenas de los principales líderes nazis. Miles de perpetradores directos, comandantes de campos, médicos que realizaron experimentos, oficiales que ordenaron masacres, permanecían en libertad o enfrentaban castigos menores. Esta realidad reforzó la convicción de los NOMIM de que su misión seguía siendo necesaria. Sin embargo, el panorama estaba cambiando rápidamente. La naciente Guerra Fría transformaba a antiguos nazis en potenciales activos para ambos bandos del conflicto este-oeste. Estados Unidos, a través de la Operación Paperclip, reclutaba activamente científicos y expertos en inteligencia nazis, ofreciéndoles nuevas identidades y protección a cambio de sus conocimientos. La Unión Soviética hacía lo mismo con aquellos que caían en su esfera de influencia. Simultáneamente, las rutas de ratas, ratlines, redes clandestinas que facilitaban la huida de criminales de guerra nazis, operaban con creciente eficiencia. Destinos como Argentina, Paraguay, Egipto y Siria se convertían en refugios seguros, a menudo con la complicidad tácita de autoridades locales e incluso potencias occidentales que veían utilidad de mantener contactos con estos fugitivos. Los NOMIM se adaptaron a estas nuevas circunstancias expandiendo su red más allá de Europa. Establecieron células en Sudamérica, el Medio Oriente y Estados Unidos. Sus métodos también evolucionaron. Además de las ejecuciones directas, aumentaron los esfuerzos de inteligencia, documentación de criminales y colaboración selectiva con agencias oficiales cuando sus intereses coincidían. Esta expansión y evolución queda ilustrada en el caso de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Barbie, responsable de la tortura y muerte de miles como jefe de la Gestapo en Lyon, había sido reclutado por el Servicio de Inteligencia del Ejército estadounidense después de la guerra. Cuando los NOMIM lo localizaron en 1947, se encontraron con un dilema. Eliminarlo podría provocar un enfrentamiento con las autoridades americanas y comprometer operaciones futuras. En lugar de ejecutarlo, optaron por un enfoque diferente. Compilaron un extenso expediente sobre sus crímenes y, trabajando con periodistas simpatizantes, expusieron su nueva posición. La publicidad resultante eventualmente forzó a los estadounidenses a cortar lazos con Barbie, aunque lo ayudaron a escapar a Bolivia, donde vivió bajo protección durante décadas antes de finalmente ser extraditado a Francia en 1983. El caso Barbie ejemplificó un creciente debate interno entre los NOMIM.
Era más efectivo eliminar silenciosamente a los criminales o exponerlos públicamente. ¿Servía mejor a la memoria de las víctimas la justicia inmediata o el reconocimiento histórico de los crímenes? Este debate se intensificó con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Israel representaba para muchos sobrevivientes la realización de un sueño por el que habían luchado, un hogar seguro para el pueblo judío. Su creación planteaba preguntas fundamentales sobre el propósito continuado de los Nomim. Algunos argumentaban que Israel, como Estado soberano con sus propias agencias de inteligencia y seguridad, debería asumir la responsabilidad de perseguir criminales nazis a través de canales oficiales. Otros insistían en que los Nomim debían continuar como entidad independiente, libre de las restricciones diplomáticas y políticas que limitarían las acciones estatales. El dilema se cristalizó en una reunión secreta en París en septiembre de 1948. Líderes de los Nomim se encontraron con representantes del recién formado Mossad, la agencia de inteligencia israelí. La propuesta sobre la mesa era clara: los Nomim podrían integrarse en el Mossad, aportando su experiencia, contactos y conocimientos únicos. A cambio, tendrían recursos estatales y protección diplomática. El debate fue intenso y doloroso. Para algunos, como Joseph Armatz, la oferta representaba una legitimación de su causa y una oportunidad para continuar su trabajo con mayor efectividad. Para otros, como Dov Goren, significaba comprometer su independencia y someterse a consideraciones políticas que inevitablemente limitarían sus operaciones. Finalmente, no se llegó a una decisión unificada. Los Nomim comenzaron a fragmentarse. Un grupo, liderado por Kovner, optó por colaborar estrechamente con Israel mientras mantenía cierta autonomía. Otro, encabezado por Goren, decidió continuar operando completamente independiente. Un tercer grupo eligió abandonar la violencia directa y centrarse en documentación y localización, adoptando un enfoque similar al que Simon Wiesenthal desarrollaría en las décadas siguientes. Esta fragmentación refleja las complejidades morales y prácticas que los Vengadores enfrentaban. No existía una respuesta única o perfecta a la pregunta de cómo responder al Holocausto, cómo honrar a los muertos, cómo prevenir futuros genocidios. Cada sobreviviente llevaba no solo el trauma de lo que había experimentado, sino también la responsabilidad de decidir cómo ese trauma moldearía sus acciones futuras. El grupo que optó por colaborar con Israel participó en algunas de las operaciones más conocidas de caza de nazis, incluyendo la localización y captura de Adolf Eichmann en Argentina en 1960. Aunque la operación Eichmann fue ejecutada oficialmente por el Mossad, varios ex-Nomim estuvieron involucrados en la identificación y vigilancia previas. La facción que mantuvo independencia completa continuó con operaciones directas durante la década de 1950, aunque con frecuencia decreciente. Entre sus objetivos más notables estaba Herbert Kukurs, un oficial letón conocido como el Verdugo de Riga, responsable de la muerte de aproximadamente 30.000 judíos letones. En febrero de 1965, Kukurs, que vivía confortablemente en Brasil, fue atraído a Uruguay por un agente de los Nomim haciéndose pasar por empresario interesado en invertir en su negocio de lanchas. En un apartamento de Montevideo, Kukurs fue confrontado por un equipo liderado por Jacob Meidad. Según el informe posterior de Meidad, se le leyó a Kukurs una lista de sus crímenes y se le ofreció la oportunidad de enfrentar un juicio en Israel. Cuando se negó, fue ejecutado. Su cuerpo fue dejado en un baúl con un comunicado firmado por aquellos que no olvidan. El caso Kukurs generó considerable controversia internacional y fue una de las últimas operaciones de ejecución directa atribuidas a los Nomim independientes. Para entonces, muchos miembros originales habían envejecido, establecido familias, o redirigido sus energías hacia la construcción de Israel o la reconstrucción de comunidades judías en la diáspora. El tercer grupo, que eligió enfocarse en documentación y localización, tuvo quizás el impacto más duradero. Su trabajo sentó las bases para organizaciones como el Centro Wiesenthal y contribuyó significativamente a los archivos históricos del Holocausto. Muchos colaboraron con fiscales en varios países, proporcionando evidencia crucial para juicios que continuarían durante décadas. Uno de los logros más significativos de este grupo fue la identificación y documentación de la Operación Odessa, organización de antiguos miembros de las SS, una red clandestina establecida para facilitar la huida de criminales de guerra nazis a Sudamérica y Oriente Medio. A través de meticulosa investigación, los ex-Nomim mapearon rutas de escape, identificaron facilitadores clave, incluyendo elementos dentro del Vaticano y gobiernos sudamericanos.
y expusieron la sistemática protección que permitía a criminales como Josef Mengele y Erich Priebke vivir abiertamente bajo sus propios nombres en Argentina y otros países. Esta transición de vengadores a investigadores y constructores de archivos históricos refleja una evolución psicológica importante. Para muchos, la necesidad inicial de venganza directa, una respuesta visceral al trauma reciente, evolucionó hacia un compromiso más reflexivo con la justicia y la memoria histórica. Leibke Distel, quien participó en la Operación Necam, explicaría décadas después: al principio, necesitábamos actuar, necesitábamos responder directamente. El dolor era demasiado fresco, la injusticia demasiado abrumadora. Con el tiempo, comprendimos que nuestra contribución más valiosa podría ser asegurar que estos crímenes fueran recordados, documentados, imposibles de negar. Sin embargo, la disminución de operaciones directas no significó que los NOMIM hubieran renunciado a su misión original. Cuando surgía la oportunidad adecuada, especialmente para criminales particularmente notorios que habían escapado a la justicia convencional, el espíritu vengador podía reavivarse. El caso de Walter Rauf ilustra esta persistencia. Rauf, inventor de los camiones de gas móviles utilizados para asesinar a aproximadamente 100.000 personas, había escapado a Chile, donde vivía protegido por conexiones políticas. Cuando los intentos de extradición fracasaron repetidamente, un pequeño equipo de ex-NOMIM lo localizó en Santiago en 1962. Sin embargo, el grupo enfrentó un dilema inesperado. Rauf, a sus 56 años, sufría de cáncer terminal. Después de una extensa deliberación, decidieron no ejecutarlo. Como explicó uno de los miembros posteriormente, determinamos que su muerte natural inminente, combinada con la exposición pública de sus crímenes que habíamos conseguido, servía mejor a nuestros propósitos que una ejecución que podría convertirlo en mártir a ojos de simpatizantes nazis en Chile. Esta decisión refleja una sofisticación moral creciente, la comprensión de que la venganza por sí misma no era el objetivo final, sino la justicia en su sentido más amplio, que a veces podía lograrse mejor a través de medios distintos a la violencia directa. A medida que avanzaban los años 60 y 70, los NOMIM originales envejecían y disminuían en número. Muchos habían construido nuevas vidas en Israel, Estados Unidos o Europa, tenían familias, carreras. El trauma seguía presente, pero la urgencia inmediata de respuesta se había atenuado. Algunos encontraron que su experiencia como cazadores de nazis les había proporcionado habilidades únicas para otras causas. Joseph Armatz, por ejemplo, dirigió la organización de ayuda ORT, aplicando la misma determinación y meticulosidad a la reconstrucción que anteriormente había dedicado a la venganza. Otros nunca superaron completamente el trauma y la rabia. Dov Goren, quien había ejecutado a Franz Müller en 1945, vivió una vida marcada por episodios de depresión y dificultades para formar relaciones duraderas. En una rara entrevista concedida en 1975, reflexionó: sobreviví a Auschwitz solo para convertirme en otra clase de prisionero. La diferencia es que construí mi propia celda, con los ladrillos de la memoria y el cemento de la venganza. A pesar de estas luchas personales, la mayoría de los NOMIM encontraron formas de integrar sus experiencias en vidas productivas. Muchos mantuvieron un código de silencio, raramente discutiendo sus actividades pasadas incluso con familiares cercanos. Para ellos, la discreción que había sido esencial para sus operaciones se convirtió en un hábito permanente. Este silencio comenzó a romperse gradualmente en las décadas de 1980 y 1990, cuando varios exmiembros, conscientes de su mortalidad, decidieron compartir sus historias. Lo hicieron no por buscar reconocimiento o justificación, sino para asegurar que esta dimensión de la respuesta judía al Holocausto no se perdiera en la historia. Simcha Rotem, en sus memorias publicadas en 1986, escribió: «No buscamos glorificar la violencia ni presentarnos como héroes. Fuimos personas comunes respondiendo a circunstancias extraordinariamente inhumanas. Si hay una lección en nuestra historia, no es que la venganza sea deseable, sino que la justicia es necesaria. Cuando los sistemas convencionales fallan en proporcionar justicia, no debería sorprender que las víctimas busquen sus propios medios». La apertura gradual de los NOMIM coincidió con un renovado interés público en la casa de nazis durante los años 80 y 90. El juicio televisado de Adolf Eichmann en 1961 había sido un momento decisivo, trayendo los horrores del Holocausto a la conciencia pública global de una manera sin precedentes. Décadas después, casos como el de Klaus Barbie 1987, Erich Priebke 1996 y Maurice Papon 1998 mantuvieron viva la cuestión de la justicia pendiente. Sin embargo,
Estos juicios también subrayaban una realidad ineludible: el tiempo se agotaba. Tanto perpetradores como sobrevivientes envejecían y morían. La justicia, si iba a llegar, tendría que apresurarse. Esta conciencia de la finitud temporal dio un nuevo sentido de urgencia a los esfuerzos de documentación de los ex nomin. Colaborando con historiadores, periodistas y organizaciones como el Centro Wiesenthal y Yad Vashem, trabajaron para preservar no solo el registro de los crímenes nazis, sino también la historia de las diversas respuestas a esos crímenes, incluida la suya propia. En 1991, tras la caída del muro de Berlín, se abrió una nueva frontera en la casa de nazis cuando los archivos anteriormente inaccesibles de Europa del Este se volvieron disponibles. Estos revelaron detalles sorprendentes sobre criminales que habían escapado a la detección y, en algunos casos, sobre antiguos nazis que habían sido reclutados por servicios de inteligencia occidentales durante la Guerra Fría. Para los nomin sobrevivientes, estos descubrimientos provocaron emociones contradictorias. Por un lado, validaban su desconfianza de posguerra hacia los sistemas oficiales de justicia. Por otro, planteaban preguntas dolorosas sobre qué hubiera ocurrido si esta información hubiera estado disponible décadas antes. Joseph Armatz comentó amargamente en 1993: "Ahora descubrimos que mientras buscábamos a estos asesinos, algunos estaban cómodamente empleados por los mismos gobiernos que supuestamente buscaban justicia. Nos llamaron extremistas por tomar la justicia en nuestras manos. Pero ¿qué alternativa teníamos realmente?". La década de 1990 también trajo un cambio generacional significativo. Con la mayoría de los nomin originales ya fallecidos o en sus últimos años, el testigo de su legado pasó a una nueva generación de cazadores de nazis profesionales, investigadores del Holocausto y activistas por la justicia. Estos nuevos guardianes de la memoria operaban en un contexto muy diferente, con apoyo institucional, dentro de marcos legales, utilizando tecnologías avanzadas de investigación. En 1996, durante una conferencia sobre justicia retrasada en Jerusalén, ocurrió un encuentro simbólico entre estos dos mundos. Yaakov Meidad, entonces de 76 años y uno de los últimos nomin activos, compartió panel con Efraim Surov, director del Centro Wiesenthal, de 48 años. La diferencia en sus enfoques era evidente. Mientras Meidad hablaba de la necesidad de acción directa en los años donde no existían alternativas, Surov enfatizaba la importancia de procesos legales y documentación histórica rigurosa. Al final de la sesión, en un momento no programado, Meidad entregó simbólicamente a Surov un pequeño objeto, la pluma estilográfica que había utilizado para firmar el comunicado dejado junto al cuerpo de Herbert Kukurs en 1965. "Ustedes escriben la historia", dijo al público. "Nosotros la vivimos". Este traspaso simbólico representaba una realidad más amplia. La era de la venganza directa había terminado, pero la búsqueda de justicia y verdad continuaba bajo nuevas formas. Los métodos cambiaban, pero el imperativo moral persistía. Con el cambio de milenio, la dinámica evolucionó aún más. El énfasis se desplazó de la persecución de individuos específicos, muchos ya fallecidos, hacia cuestiones más amplias de memoria histórica, compensación para sobrevivientes y esfuerzos educativos para prevenir futuros genocidios. Este cambio planteaba preguntas sobre el legado de los nomin. ¿Habían tenido éxito? ¿Había sido su enfoque justificado? ¿Qué lecciones ofrecía su historia para sociedades contemporáneas lidiando con atrocidades masivas y justicia transicional? Las respuestas variaban ampliamente. Algunos historiadores y éticos criticaban sus métodos, argumentando que la justicia extrajudicial socava principios fundamentales del Estado de Derecho. Otros defendían sus acciones como una respuesta necesaria y moral a circunstancias extraordinarias donde los sistemas convencionales habían fallado catastróficamente. Entre los sobrevivientes del Holocausto, las opiniones también divergían. Algunos expresaban apoyo incondicional, viendo a los nomin como defensores que actuaron cuando nadie más lo hacía. Otros manifestaban ambivalencia, reconociendo el impulso vengativo pero cuestionando si había servido realmente a la causa de la justicia o la memoria. Elie Wiesel, sobreviviente y elocuente cronista del Holocausto, ofreció quizás la evaluación más matizada. No podemos juzgar a aquellos que, habiendo experimentado abismos de sufrimiento que la mayoría de nosotros no puede imaginar, eligieron responder con violencia selectiva contra los perpetradores. Tampoco podemos celebrar la venganza como un ideal. Podemos, sin embargo, comprender este capítulo como parte de la compleja respuesta humana a la injusticia extrema, y extraer del tanto advertencias como inspiración. En 2005, Joseph Armatz publicó sus memorias, De la pantalla de humo a la vida,
uno de los recuentos más completos de las actividades de los Nomin. En el epílogo, reflexionaba, ¿conseguimos justicia? No realmente. La justicia real habría requerido un reconocimiento completo de los crímenes, arrepentimiento sincero de los perpetradores, reparación para las víctimas. Esto nunca ocurrió a gran escala. Lo que conseguimos fue algo más limitado pero no insignificante. Aseguramos que algunos de los peores criminales no disfrutaran los frutos de sus crímenes, y enviamos un mensaje de que la sangre judía ya no podía derramarse impunemente. Esta evaluación modesta pero digna resume quizás la contribución esencial de los Nomin. En un momento cuando el mundo parecía dispuesto a seguir adelante sin ajustar cuentas adecuadamente con el Holocausto, ellos insistieron, a través de acciones concretas, en que tal abandono de la justicia era inaceptable. A medida que los últimos Nomin fallecían, Meidad en 2012, Armatz en 2016, su legado continuaba evolucionando en la memoria pública. Documentales, libros y estudios académicos exploraban sus actividades con creciente profundidad y matices. Lo que una vez había sido apenas rumores y especulaciones emergía como un capítulo documentado, aunque aún controvertido, de la historia posterior al Holocausto. La recepción de estas revelaciones variaba significativamente entre diferentes audiencias. En Israel, donde la memoria del Holocausto está profundamente entretejida con la identidad nacional, las acciones de los Nomin generalmente encontraban comprensión, si no siempre aprobación explícita. En Europa y América, las reacciones tendían a ser más divididas, reflejando diferentes experiencias históricas y tradiciones legales. Particularmente notable fue la respuesta en Alemania moderna, donde décadas de confrontación nacional con los crímenes nazis habían creado una cultura de responsabilidad histórica. Comentaristas alemanes, aunque raramente aprobaban los métodos de los Nomin, frecuentemente expresaban una comprensión matizada de sus motivaciones en el contexto del fracaso inicial de la sociedad alemana para procesar adecuadamente a criminales de guerra. Para la generación más joven de judíos, especialmente aquellos nacidos décadas después del Holocausto, los Nomin representaban una faceta compleja de su herencia. Por un lado, ofrecían una narrativa que contrarrestaba la imagen de víctimas pasivas, mostrando judíos que respondieron activamente a la opresión. Por otro, planteaban difíciles cuestiones sobre los límites morales de la respuesta a atrocidades masivas. Rachel Goldman, nieta de un miembro de los Nomin que solo descubrió las actividades de su abuelo después de su muerte, expresó esta ambivalencia en un ensayo de 2018. Crecí viendo a mi abuelo como un amable librero, un hombre que me leía cuentos y me enseñó a jugar ajedrez. Descubrir que una vez ejecutó a criminales de guerra nazis fue profundamente perturbador, y al mismo tiempo, extrañamente reconfortante. Perturbador porque desafía mi propia ética pacifista, reconfortante porque muestra que respondió al mal con acción directa en lugar de desesperación. Este tipo de descubrimiento intergeneracional se volvió más común a medida que los últimos Nomin fallecían, a menudo llevando sus historias completas a la tumba, solo para que documentos o testimonios surgieran posteriormente, revelando a familiares sorprendidos la doble vida que habían llevado. Para muchos descendientes, estas revelaciones tardías provocaban complejas reconsideraciones de figuras familiares y herencias personales. Como señaló el psicólogo Daniel Goldstein en un estudio sobre familias de sobrevivientes, descubrir que un padre o abuelo participó en operaciones de venganza puede ser profundamente desestabilizador para la identidad familiar. Requiere integrar una imagen de capacidad violenta con recuerdos de cariño doméstico, una yuxtaposición que refleja en microcosmos las complejidades más amplias de la experiencia judía post-Holocausto. La venganza nunca es un círculo cerrado. Es una espiral que continúa reverberando a través de generaciones, tanto para quienes la ejecutan como para quienes la reciben. Estas palabras de Simon Wiesenthal, quien rechazó los métodos de los Nomin pero comprendía profundamente sus motivaciones, capturan la naturaleza persistente del legado que dejaron los Vengadores. A medida que entramos en el siglo XXI, con casi todos los perpetradores directos del Holocausto ya fallecidos, las preguntas sobre los Nomin trascienden la justificación histórica de sus acciones específicas. Se convierten en interrogantes más amplias sobre cómo sociedades e individuos responden a traumas masivos, sobre los límites de la justicia convencional, y sobre la transmisión intergeneracional tanto del trauma como de la responsabilidad. En 2018, Leonid Ring, un hombre de 77 años que vivía tranquilamente en un suburbio de Toronto, Canadá, falleció de causas naturales. Su obituario lo describía como un sobreviviente del Holocausto, padre devoto y respetado farmacéutico. Solo después de su muerte, cuando su hija encontró un diario sellado entre sus pertenencias, emergió una historia diferente.
Rink había sido uno de los químicos que prepararon el veneno utilizado en la Operación Nekam en 1946. El diario, posteriormente donado al Museo del Holocausto de Montreal, ofrece una visión extraordinariamente íntima de los conflictos internos de un NOCAM. En una entrada particularmente reveladora, Rink escribió: ¿cómo mide uno la justicia? ¿En gramos de veneno? ¿En número de muertes? Sé que lo que hicimos fue terrible. También sé que era necesario. Ambas verdades coexisten en mí, y ninguna anula a la otra. Esta capacidad para mantener verdades contradictorias, la comprensión tanto de la necesidad como del costo moral de sus acciones, caracteriza a muchos testimonios tardíos de los Nomim. Rechazaban tanto la glorificación simplista como la condena categórica, insistiendo en el reconocimiento de la complejidad moral de su situación. Rachel Auerbach, la única mujer conocida entre los líderes de los Nomim, aunque probablemente hubo otras cuyas historias permanecen sin documentar, escribió en sus memorias póstumas publicadas en 2002: no éramos monstruos ni ángeles. Éramos sobrevivientes tratando de reconstruir algún sentido de orden moral en un mundo que había demostrado que tal orden podía colapsar completamente. Nuestra venganza fue un intento desesperado de restablecer la ecuación básica de que las acciones tienen consecuencias. La dimensión de género en la historia de los Nomim ha recibido creciente atención en años recientes. Aunque la mayoría de los miembros conocidos eran hombres, evidencia emergente sugiere que las mujeres desempeñaron roles cruciales, a menudo aprovechando estereotipos de género para acercarse a objetivos con menos sospechas. El caso de Hannah Essenes, aunque ella no era formalmente parte de los Nomim, ofrece un paralelo ilustrativo. Essenes, una joven judía húngara que emigró a Palestina, se ofreció como voluntaria para ser paracaidista detrás de líneas enemigas durante la guerra. Fue capturada, torturada y ejecutada. Su valentía y disposición a regresar al corazón de la Europa ocupada muestra el mismo espíritu que animaba a los Nomim, la negativa a ser simplemente víctimas pasivas. Relatos fragmentarios sugieren que varias mujeres dentro de los Nomim utilizaron identidades como secretarias, limpiadoras o incluso acompañantes para acercarse a objetivos donde hombres habrían despertado sospechas inmediatas. Estas historias, a menudo preservadas solo en testimonios orales o referencias indirectas, representan una dimensión de la resistencia judía que solo recientemente ha comenzado a recibir atención académica adecuada. El drama personal de los Nomim se desarrollaba contra el telón de fondo de transformaciones históricas masivas, la creación del Estado de Israel, el establecimiento de la memoria del Holocausto como elemento central en la conciencia occidental, y los esfuerzos por codificar leyes internacionales contra genocidio y crímenes contra la humanidad. En este contexto más amplio, los Nomim representan un momento transitorio entre la justicia privada y la institucionalización de respuestas legales a atrocidades masivas. Sus acciones pertenecen a un intersticio histórico, después del colapso catastrófico del orden legal durante el nazismo, pero antes de la consolidación completa de nuevos marcos legales internacionales diseñados para abordar tales crímenes. Esta posición histórica única hace que sus acciones sean simultáneamente anacrónicamente antiguas, reminiscentes de vendetas familiares o justicia tribal, y profundamente modernas en su comprensión de que la justicia para crímenes transnacionales requiere respuestas que trascienden fronteras nacionales. La jurista Marta Minot, en su análisis de respuestas a atrocidades masivas, observa que los Nomim ocupan un espacio incómodo en nuestras narrativas sobre justicia transicional precisamente porque rechazan tanto la impunidad como los límites de los procesos formales. Nos recuerdan que la justicia no es solo un conjunto de procedimientos, sino también un imperativo moral cuya ausencia tiene consecuencias reales para las víctimas. A medida que el tiempo ha pasado, evaluaciones académicas de los Nomim han evolucionado desde simples juicios morales hacia análisis más contextualizados que los sitúan dentro de la compleja red de respuestas al Holocausto. Historiadores como Dina Porat y David Cesarani han argumentado que las acciones de los Nomim deben entenderse como parte de un continuo de resistencia judía, no como un fenómeno aislado. Porat, en su exhaustivo estudio La venganza y la redención 2019, escribe: los Nomim no surgieron de la nada. Representan la extensión lógica de resistencia armada judía durante el Holocausto. Muchos habían sido partisanos o combatientes de guetos que simplemente continuaron su lucha en un terreno cambiado. Para ellos, la guerra no terminó en mayo de 1945, simplemente entró en una nueva fase. Esta continuidad entre resistencia durante el Holocausto y venganza posterior es crucial para comprender las motivaciones de los Nomim. No se veían principalmente como vengadores, sino como combatientes en una guerra prolongada contra quienes habían intentado aniquilar al pueblo judío. Simcha Rotem expresó esta perspectiva sucintamente:
el mundo declaró que la guerra había terminado. Para nosotros, mientras los asesinos vivieran libremente, la guerra continuaba. Complementando los estudios históricos, análisis éticos y legales han examinado las acciones de los Nomim a través de diversas lentes filosóficas. Teóricos del derecho han debatido si sus acciones constituían justicia natural en ausencia de remedios legales efectivos, o vigilantismo que socavaba principios fundamentales de debido proceso. El filósofo legal Alan Dershowitz ofrece una perspectiva matizada. Las acciones de los Nomim ocupan un espacio moral único. No pueden justificarse completamente bajo marcos legales convencionales, pero tampoco pueden condenarse categóricamente dadas las circunstancias extraordinarias y el fracaso sistémico de las instituciones formales. Nos obligan a considerar que el imperio de la ley, aunque esencial, depende de instituciones funcionales comprometidas con la justicia sustantiva, no meramente procedimientos formales. Esta tensión entre justicia sustantiva y procedimiento legal adecuado resuena en debates contemporáneos sobre justicia transicional en sociedades emergiendo de conflictos violentos o regímenes opresivos. Los dilemas enfrentados por los Nomim. ¿Cuándo está justificada la acción extrajudicial? ¿Quién tiene la autoridad moral para ejecutar justicia? ¿Cómo balancear demandas de justicia retributiva contra necesidades de reconstrucción y reconciliación? Siguen siendo preguntas vitales en Ruanda, los Balcanes, Colombia y otros contextos post-conflicto. Junto a estas consideraciones teóricas, evaluaciones psicológicas han iluminado dimensiones personales de la experiencia de los Nomim. Estudios sobre sobrevivientes de trauma sugieren que la venganza, aunque frecuentemente conceptualizada como puramente destructiva, puede servir funciones psicológicas complejas para víctimas de atrocidades extremas. La psicóloga Judith Herman, especializada en trauma, observa que la fantasía de venganza puede ser un lugar intermedio esencial para sobrevivientes procesando violaciones catastróficas de confianza y seguridad. Para algunos Nomim, convertir estas fantasías en acción directa pudo haber proporcionado un sentido de agencia restaurada, contrarrestando la impotencia absoluta experimentada durante el Holocausto. Sin embargo, Herman y otros también advierten que la venganza raramente proporciona el cierre o alivio emocional anticipado. Los testimonios de muchos Nomim confirman esta observación. La ejecución de perpetradores no eliminaba el trauma ni resucitaba a los muertos. Como Dov Goren escribió, después de cada ejecución, esperaba sentir satisfacción, finalización. En lugar de eso, sentía principalmente vacío y la constante presencia de los ausentes. Esta experiencia de cierre incompleto destaca un aspecto fundamental de la venganza, su inherente incapacidad para realmente reequilibrar la escala después de atrocidades masivas. Ningún castigo podría ser verdaderamente proporcional al crimen del Holocausto, ninguna acción podría deshacer lo que se había hecho. Sin embargo, sería simplista sugerir que las acciones de los Nomim fueron fútiles debido a esta imposibilidad fundamental. Sus operaciones lograron objetivos concretos más allá de la satisfacción emocional personal. Privaron a criminales específicos de impunidad, enviaron poderosos mensajes disuasorios a otros perpetradores. Y afirmaron que las vidas judías tenían valor en un momento cuando el mundo parecía demasiado dispuesto a seguir adelante sin reconocer adecuadamente la magnitud de los crímenes cometidos. Como señala el historiador Idit Sertal, los Nomim no podían revertir el Holocausto, pero podían desafiar la noción de que había sido un evento sin consecuencias para los perpetradores. En este sentido, aunque limitados en escala, sus actos tenían un significado simbólico que trascendía cada ejecución individual. Este significado simbólico conecta las acciones de los Nomim con tradiciones más amplias de resistencia judía. A lo largo de la historia judía, desde los macabeos hasta los combatientes del gueto de Varsovia, la resistencia activa ha servido no solo propósitos tácticos inmediatos, sino también funciones simbólicas más amplias: afirmar dignidad y agencia frente a opresión abrumadora. El rabino Irving Greenberg, teólogo del Holocausto, coloca a los Nomim dentro de esta tradición más amplia. Después de un evento que amenazaba con definir a los judíos exclusivamente como víctimas pasivas, los Nomim insistieron en una narrativa alternativa. Judíos como agentes activos de su propio destino, capaces de responsabilizar a sus perseguidores incluso contra tremendas desventajas. Esta dimensión identitaria es crucial para comprender por qué las historias de los Nomim continúan resonando, particularmente en Israel y entre judíos de la diáspora. Ofrecen un contrapunto necesario a narrativas que enfatizan exclusivamente victimización, sin glorificar ingenuamente la violencia ni simplificar los complejos dilemas morales involucrados. El legado de los Nomim se extiende más allá de la comunidad judía, planteando cuestiones universales sobre responsabilidad después de atrocidades masivas. ¿Quién tiene la obligación de perseguir justicia cuando los sistemas convencionales fallan?
¿Cuánto tiempo debe persistir esta obligación? ¿Cómo balanceamos demandas competitivas de justicia, reconciliación y reconstrucción social? Tales preguntas ganaron renovada urgencia con el surgimiento de nuevos mecanismos de justicia internacional en décadas recientes. El establecimiento de tribunales para crímenes de guerra en Yugoslavia y Ruanda, la creación de la Corte Penal Internacional y el creciente uso del principio de jurisdicción universal representan intentos institucionalizados de abordar los mismos vacíos de rendición de cuentas que motivaron a los NOMIM. Estos desarrollos plantean una pregunta contrafactual intrigante. Si tales mecanismos hubieran existido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿habrían considerado los NOMIM necesarias sus acciones extrajudiciales? Simon Wiesenthal, quien eligió trabajar dentro de sistemas legales establecidos a pesar de sus limitaciones, sugirió que instituciones internacionales efectivas habrían hecho innecesarias las operaciones de los NOMIM. La venganza, argumentaba, florece donde la justicia formal fracasa. Nuestra tarea es construir sistemas de justicia tan efectivos y universales que la venganza se vuelva obsoleta. Sin embargo, otros, incluidos algunos NOMIM, expresaron escepticismo sobre si algún sistema institucional podría ser verdaderamente adecuado frente a crímenes de la magnitud del Holocausto. Joseph Armatz mantuvo hasta el final de su vida: los tribunales tienen su lugar, pero existen límites a lo que pueden lograr. Algunos crímenes son tan enormes que desafían los marcos legales convencionales. En tales casos, respuestas extraordinarias pueden ser moralmente necesarias, aunque legalmente problemáticas. Esta tensión, entre aspiraciones de justicia institucionalizada universal y reconocimiento de sus limitaciones inherentes, sigue definiendo debates contemporáneos sobre respuestas a atrocidades masivas. El legado de los NOMIM nos recuerda que esta tensión no es meramente teórica, sino profundamente personal para sobrevivientes y comunidades afectadas. Con el paso de las décadas, la historia de los NOMIM ha entrado gradualmente en la cultura popular a través de novelas, películas y series de televisión. Obras como la novela Los Vengadores de Michael Barsoar, la película Múnich de Steven Spielberg, que aborda un grupo posterior pero conceptualmente relacionado, y documentales como La Venganza, una historia de amor judío, han llevado aspectos de su historia a audiencias más amplias. Estas representaciones populares varían considerablemente en precisión histórica y complejidad moral. Algunas romantizan a los NOMIM como justicieros heroicos, otras los presentan como individuos traumatizados perpetuando ciclos de violencia. Las más sofisticadas exploran las ambigüedades y contradicciones inherentes en su misión, la tensión entre justicia y venganza, entre memoria y obsesión, entre responder al mal y ser transformado por esa respuesta. La película israelí Plan A2021, basada en la Operación Necam, es quizás la representación más matizada, mostrando tanto la justicia moral de su causa como los costos psicológicos y éticos de sus métodos. Su retrato de figuras históricas como Ava Kovner destaca la dolorosa evolución desde combatientes de resistencia activa hasta individuos luchando con las implicaciones de convertirse ellos mismos en ejecutores. Para sobrevivientes de traumas contemporáneos y sus descendientes, las historias de los NOMIM ofrecen un caso de estudio complejo sobre distintas trayectorias de respuesta al mal catastrófico. ¿Es posible honrar a las víctimas sin perpetuar ciclos de violencia? ¿Puede la justicia retributiva coexistir con reconstrucción y reconciliación? ¿Cómo equilibramos necesidades individuales de cierre con imperativos sociales más amplios? Una perspectiva particularmente valiosa sobre estas preguntas viene de descendientes de NOMIM que han elegido profesiones relacionadas con derechos humanos, justicia internacional y resolución de conflictos. Daniel Armatz, nieto de Joseph Armatz y actual fiscal en la Corte Penal Internacional, refleja esta conexión intergeneracional. El legado de mi abuelo está presente en mi trabajo diario, aunque nuestros métodos sean radicalmente diferentes. Él vivió en un tiempo donde no existían mecanismos efectivos para responsabilizar a perpetradores de atrocidades masivas. Mi carrera está dedicada a construir y fortalecer precisamente tales mecanismos, para que futuros sobrevivientes no enfrenten el mismo imposible dilema. Esta evolución intergeneracional, desde venganza extrajudicial hacia justicia institucionalizada, refleja una aspiración compartida. Que atrocidades como el Holocausto sean confrontadas con respuestas que honren a las víctimas, responsabilicen a los perpetradores y refuercen, en lugar de socavar, principios fundamentales de humanidad compartida y dignidad universal. A medida que entramos en una era donde virtualmente todos los participantes directos en estas historias han fallecido, la responsabilidad de interpretar y transmitir el legado de los NOMIM pasa a nuevas generaciones. Para estas audiencias contemporáneas, los dilemas enfrentados por los NOMIM pueden parecer históricos pero siguen siendo moralmente urgentes.
En un mundo donde atrocidades masivas continúan ocurriendo desde Siria hasta Myanmar, donde perpetradores todavía frecuentemente evaden responsabilidad y donde sistemas de justicia internacional permanecen incompletos e imperfectos, las preguntas fundamentales planteadas por las acciones de los NOMIM mantienen su relevancia. ¿Qué obligaciones tenemos hacia las víctimas? ¿Qué límites existen en la búsqueda de justicia? ¿Cómo honramos el pasado mientras construimos un futuro más justo? El rabino Abraham Joshua Heschel, un profundo pensador sobre el Holocausto aunque no directamente conectado con los NOMIM, ofreció una perspectiva que captura la tensión esencial en su legado. En un mundo perfecto, no habría lugar para vengadores. En nuestro mundo brutalmente imperfecto, su existencia es un recordatorio doloroso pero necesario de que la justicia no es un lujo sino una necesidad existencial, y que cuando las instituciones fallan en proporcionarla, individuos asumirán esa carga, para bien o para mal. Esta complejidad moral, reconociendo simultáneamente la necesidad histórica de su respuesta y sus costos y limitaciones inherentes, quizás constituye la lección más valiosa de los NOMIM. Nos recuerdan que no existen respuestas perfectas frente a atrocidades perfectamente diseñadas, solo respuestas humanas con todas sus contradicciones y limitaciones. En años recientes, a medida que incluso los más jóvenes de los NOMIM han fallecido, sus historias han comenzado a transformarse de memoria viva en historia documentada. Este proceso de canonización histórica trae tanto beneficios como riesgos. Por un lado, asegura que sus experiencias no se pierdan. Por otro, puede fosilizar narrativas complejas en leyendas simplificadas. Para contrarrestar esta tendencia, académicos y educadores han desarrollado aproximaciones más matizadas para enseñar sobre los NOMIM, situándolos dentro de contextos más amplios de resistencia judía, justicia transicional y respuestas traumáticas. Estas aproximaciones rechazan tanto la glorificación acrítica como la condena simplista, invitando en cambio a estudiantes a confrontar las mismas difíciles preguntas con las que los propios NOMIM lucharon. El Centro Yad Vashem en Jerusalén, autoridad principal en documentación e investigación del Holocausto, ha tomado un enfoque especialmente matizado. Su exhibición sobre respuestas post-Holocausto presenta a los NOMIM como una de varias respuestas judías al genocidio, junto con esfuerzos legales, conmemorativos, artísticos y políticos. Esta contextualización ayuda a visitantes a comprender sus acciones no como aberraciones históricas, sino como parte de un espectro más amplio de respuestas a trauma catastrófico. Diana Cohen, curadora de esta exhibición, explica: nuestro objetivo no es que los visitantes aprueben o desaprueben las acciones de los NOMIM, sino que comprendan las condiciones extremas que las motivaron y reflexionen sobre cómo sociedades pueden crear sistemas de justicia que hagan innecesarias tales respuestas extrajudiciales. Educadores trabajando con poblaciones más jóvenes enfrentan desafíos particulares al abordar esta historia. ¿Cómo presentar las complejidades morales de la venganza post-Holocausto a estudiantes sin experiencia directa del evento? ¿Cómo evitar tanto la glorificación simplista como el juicio anacrónico? Sarah Goldstein, educadora del Holocausto en un programa para escuelas secundarias, describe su aproximación. Comenzamos con testimonios personales, las palabras reales de los NOMIM explicando sus motivaciones y conflictos internos. Esto humaniza inmediatamente figuras que de otra forma podrían ser reducidas a estereotipos de vengadores. Luego invitamos a estudiantes a considerar qué otros caminos estaban disponibles, qué sistemas fallaron, qué alternativas podrían haberse ofrecido. Este enfoque pedagógico, centrado en preguntas más que en juicios, en comprensión contextualizada más que en evaluaciones abstractas, refleja una maduración en cómo sociedades procesan historias de trauma y respuesta. Reconoce que mientras debemos aspirar a sistemas de justicia que hagan innecesaria la venganza, también debemos comprender empáticamente a aquellos que, en ausencia de tales sistemas, eligieron actuar directamente. A medida que se acerca el centenario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la historia de los NOMIM adquiere nueva resonancia en conversaciones globales sobre memoria histórica, responsabilidad colectiva y la persistente sombra de genocidios pasados sobre el presente. En un momento cuando el antisemitismo resurge en múltiples formas alrededor del mundo, cuando la memoria del Holocausto enfrenta tanto negación activa como erosión pasiva por el paso del tiempo, y cuando sobrevivientes directos ya casi no quedan para ofrecer testimonio. La historia de los NOMIM sirve como poderoso recordatorio. Las consecuencias del genocidio no terminan con el cese formal de hostilidades, sino que reverberan a través de generaciones en formas complejas y a veces inesperadas. Para la comunidad judía global, los NOMIM representan un capítulo que desafía narrativas simplificadas tanto de victimización pasiva como de triunfalismo redentor. Su historia resuena con tensiones persistentes entre universalismo y particularismo,
entre respuestas basadas en principios y pragmatismo necesario, entre confiar en sistemas legales establecidos y tomar acción directa cuando tales sistemas fallan. El rabino Jonathan Sacks, antes de su fallecimiento en 2020, ofreció una perspectiva sobre el lugar de los Nomim en la memoria judía. Su historia nos recuerda que incluso los momentos más oscuros, actuaron no solo como judíos sino como representantes de una humanidad más amplia que parecía haber abandonado su responsabilidad moral. Su tragedia no fue que asumieron la carga de justicia, sino que tuvieron que hacerlo solos. Esta perspectiva sitúa a los Nomim no como anomalías históricas sino como manifestaciones extremas de un imperativo universal: enfrentar atrocidades con respuestas significativas, incluso cuando instituciones establecidas fallan en hacerlo. Más allá de la comunidad judía, la historia de los Nomim ofrece lecciones pertinentes para cualquier sociedad confrontando legados de violencia masiva. Sus experiencias iluminan las insuficiencias de aproximaciones puramente procedimentales a la justicia transicional, la importancia de reconocimiento público de crímenes cometidos, y los peligros de permitir que imperativos políticos de corto plazo sobrescriban compromisos con rendición de cuentas. El jurista internacional Philip Sands, cuyos propios familiares perecieron en el Holocausto, observa: los Nomim no surgieron de un vacío moral sino de un fracaso sistémico de instituciones legales. Su legado debe ser no solo la documentación de sus acciones, sino el fortalecimiento de sistemas internacionales que hagan tales acciones innecesarias. Sistemas que proporcionen a todas las víctimas de atrocidades caminos hacia justicia sustantiva que no requieran tomar la ley en sus propias manos. Esta aspiración, construir instituciones efectivas para justicia post-atrocidad, ha visto progreso significativo desde la era de los Nomim. La evolución desde los tribunales militares de la posguerra inmediata, a través de tribunales especiales para Yugoslavia y Ruanda, hasta el establecimiento de la Corte Penal Internacional, representa un intento continuado de cerrar las brechas en rendición de cuentas que los Nomim identificaron tan dolorosamente. Sin embargo, estos sistemas modernos se enfrentan sus propias limitaciones. Restricciones jurisdiccionales, obstáculos políticos, y la realidad persistente de que algunos de los estados más poderosos rechazan sujetarse a supervisión internacional significan que vacíos en rendición de cuentas continúan existiendo. Estos vacíos plantean una pregunta desafiante. ¿Hemos verdaderamente creado un orden internacional donde respuestas como las de los Nomim sean innecesarias? La respuesta, lamentablemente, parece ser no, al menos no completamente. Desde Darfur hasta Siria, desde Myanmar hasta Ucrania, atrocidades masivas continúan ocurriendo con impunidad parcial o total. Mientras estados e instituciones internacionales debaten, vacilan o simplemente ignoran tales crímenes, las víctimas y sus comunidades enfrentan el mismo dilema fundamental que confrontó a los sobrevivientes judíos en 1945. Esperar una justicia que podría nunca llegar, o buscar otros medios de respuesta. Esta persistente brecha entre ideales de justicia universal y realidades de rendición de cuentas selectiva subraya la relevancia continuada de los Nomim como caso de estudio. No porque sus métodos deban ser emulados directamente, sino porque sus dilemas siguen resonando. ¿Qué obligaciones tenemos hacia las víctimas cuando sistemas formales fallan? ¿Qué formas de respuesta son moralmente justificables frente a atrocidades sin precedentes? ¿Cómo balanceamos necesidades inmediatas de justicia retributiva contra aspiraciones a largo plazo de reconstrucción y reconciliación? Estas preguntas se vuelven aún más urgentes en la era digital, donde información sobre atrocidades circula globalmente en tiempo real, y donde comunidades afectadas pueden organizarse y responder de maneras previamente imposibles. La historia de los Nomim, con sus dilemas y decisiones tomadas en un mundo analógico y geográficamente restringido, adquiere nuevas dimensiones cuando considerada en el contexto de redes transnacionales contemporáneas y herramientas digitales. El profesor David Rieff, quien ha escrito extensamente sobre respuestas a atrocidades masivas, advierte: la lección de los Nomim no es que la venganza extrajudicial sea deseable, sino que en ausencia de justicia efectiva, formas alternativas de respuesta inevitablemente emergerán. En nuestro mundo hiperconectado, donde evidencia de crímenes circula instantáneamente pero remedios institucionales avanzan glacialmente, esta dinámica se intensifica exponencialmente. Esta realidad plantea responsabilidades tanto para instituciones oficiales como para ciudadanos globales. Para instituciones, subraya la urgencia de cerrar brechas en sistemas de justicia internacional, demostrando que mecanismos formales pueden proporcionar respuestas significativas y oportunas a atrocidades. Para ciudadanos, demanda consideración cuidadosa de cómo apoyar justicia para víctimas sin perpetuar ciclos de violencia o socavar principios fundamentales de derechos humanos universales.
El legado de los NOMIM nos recuerda que estas no son preocupaciones abstractas, sino urgencias humanas concretas. Detrás de cada discusión sobre justicia transicional, cada debate sobre jurisdicción internacional, cada controversia sobre métodos apropiados de rendición de cuentas, están personas reales buscando respuestas a pérdidas inmensurables. Como escribió Elie Wiesel, para las víctimas, el tiempo no cura todas las heridas, simplemente las empuja más profundamente bajo la superficie. La ausencia de reconocimiento, la falta de justicia, puede ser tan traumática como el evento original. Este reconocimiento de la centralidad de justicia para sanación post-trauma, una perspectiva que los NOMIM comprendían visceralmente, debe informar aproximaciones contemporáneas a conflictos y atrocidades. Sugiere que mientras debemos aspirar a respuestas no violentas y basadas en principios, también debemos reconocer la legitimidad fundamental de demandas de víctimas por rendición de cuentas significativa. En este sentido, quizás el legado más duradero de los NOMIM no sean sus operaciones específicas, sino su insistencia fundamental en que las víctimas importan, que los crímenes deben tener consecuencias, y que cuando sistemas establecidos fallan en proporcionar justicia, la responsabilidad moral no desaparece sino que recae en otros hombros. Esta perspectiva centrada en víctimas, que prioriza justicia sustantiva sobre formalismo procedimental, ofrece una corrección importante a aproximaciones tecnocráticas que pueden perder de vista el propósito humano esencial de cualquier sistema de justicia: proporcionar reconocimiento significativo y reparación para aquellos que han sufrido graves injusticias. Al mismo tiempo, la trayectoria de los propios NOMIM, su eventual evolución desde ejecuciones directas hacia documentación y construcción institucional, sugiere un reconocimiento de las limitaciones inherentes en respuestas puramente retributivas. Su progresión refleja una verdad más amplia, que justicia genuina requiere múltiples dimensiones, incluyendo no solo castigo a perpetradores sino también reconocimiento público, reparación material, reforma institucional y compromiso con prevención futura. Este entendimiento matizado de justicia como proceso multifacético, más que evento singular, representa quizás la sabiduría más profunda que emerge de la experiencia de los NOMIM. Comenzaron buscando un tipo específico de justicia, retributiva, inmediata, directa, pero muchos eventualmente abrazaron una visión más expansiva que incorporaba elementos restaurativos, transformativos y preventivos. Para sociedades contemporáneas lidiando con legados de atrocidad, esta evolución ofrece una guía valiosa: la necesidad de desarrollar respuestas que satisfagan demandas inmediatas de rendición de cuentas mientras también construyen fundamentos para paz sostenible y prevención de futuras atrocidades. Como reflexionó Joseph Armatz en las páginas finales de sus memorias, comenzamos creyendo que la justicia significaba simplemente que los perpetradores debían morir como habían muerto nuestras familias. Con el tiempo, comprendimos que la justicia verdadera es más compleja. Incluye memoria, reconocimiento, reparación y, sobre todo, creación de un mundo donde tales crímenes sean verdaderamente impensables, no meramente impunes. Esta comprensión expandida de justicia, que trasciende venganza sin abandonar rendición de cuentas, representa quizás la contribución más valiosa de los NOMIM a conversaciones contemporáneas sobre respuestas a atrocidad masiva. Nos recuerda que mientras castigo a perpetradores puede ser un componente necesario de justicia, nunca es suficiente por sí mismo. El trabajo verdadero, más difícil y duradero, involucra transformar sistemas y sociedades para prevenir futura violencia, preservar memoria histórica precisa, proporcionar reparación significativa para víctimas y cultivar empatía que trascienda líneas de diferencia. Este es el trabajo al que muchos NOMIM eventualmente dedicaron sus vidas después de sus años como vengadores, como educadores, constructores comunitarios, defensores de derechos humanos y testigos históricos. Su evolución desde ejecutores de venganza a constructores de futuros más justos encarna un arco que sociedades post-conflicto deben recorrer, desde respuesta inmediata a atrocidades y esfuerzos sostenidos para construir paz positiva. En esta luz, la historia de los NOMIM adquiere significado no solo como capítulo histórico fascinante, sino como parábola continua sobre las posibilidades y limitaciones de respuesta humana a mal extremo. Sus vidas ofrecen no respuestas sencillas, sino preguntas esenciales que cada generación debe confrontar nuevamente. ¿Cómo honramos a las víctimas? ¿Cómo responsabilizamos a perpetradores? ¿Cómo rompemos ciclos de violencia mientras aún insistimos en rendición de cuentas significativa? Estas preguntas no tienen respuestas permanentes o universales. Cada sociedad, cada generación, debe enfrentarlas nuevamente en sus propias circunstancias particulares. Lo que la historia de los NOMIM nos ofrece no son fórmulas aplicables universalmente, sino una ventana a cómo un grupo específico de sobrevivientes navegó estos dilemas en circunstancias extraordinariamente desafiantes.
Su legado más valioso puede ser precisamente esta ausencia de certeza moral simple, esta insistencia en mantener preguntas difíciles abiertas a reconsideración continua. En un mundo frecuentemente atraído hacia juicios categóricos y respuestas binarias, la complejidad moral de los no-mim ofrece un contrapunto necesario. Un recordatorio de que enfrentar atrocidades requiere tanto claridad moral sobre valores fundamentales como humildad sobre las limitaciones de cualquier respuesta particular. Su legado nos invita a considerar cómo podríamos responder enfrentados a dilemas similares, a reconocer tanto la necesidad de acción decisiva frente a atrocidad como la inevitabilidad de ambigüedad moral incluso en las respuestas más justificadas. Mientras concluimos esta exploración de su historia, parece apropiado regresar a las palabras de uno de ellos. Simcha Rotem, en su testimonio final dado poco antes de su muerte en 2018, ofreció esta reflexión. No reclamo que lo que hicimos fue perfecto o que no cometimos errores. Solo que hicimos lo que creímos necesario en un tiempo cuando el mundo había abandonado toda pretensión de justicia para nuestro pueblo. Si hay una lección en nuestra historia, no es que la venganza sea noble, sino que la justicia es necesaria, no como abstracción legal, sino como reconocimiento concreto del valor de cada vida humana perdida. Si nuestras acciones ayudaron a establecer que la sangre judía, y por extensión, la sangre de cualquier persona inocente, ya no puede derramarse impunemente, entonces quizás servimos algún propósito más allá de nuestra venganza personal. Para aquellos que nos juzgan desde la seguridad de tiempos más estables, solo pido esto. Imaginen qué habrían hecho ustedes si hubieran visto lo que vimos, perdido lo que perdimos, enfrentado el silencio que enfrentamos. Y luego, en lugar de juzgar el pasado, pregúntense qué están haciendo hoy para asegurar que nadie más enfrente jamás tales imposibles elecciones.